Cuando hablamos, hermanos, de la gracia, hay que tratar de entender a lo largo de la historia cómo se ha entendido la gracia. Pablo llega con un concepto nuevo a decirle a la iglesia: ustedes no tienen que hacer nada, ya todo lo hizo Dios. Han pasado, hermanos, 2000 años y hoy en día todavía mucha gente cree que tiene que hacer algo. De hecho, todas las religiones, excepto el cristianismo, entendemos que no hay que hacer prácticamente nada porque Dios ya lo hizo. Pero en todas las demás religiones está el que se debe de cumplir ciertos requisitos. De hecho, le puedes preguntar a cualquier otra religión y ellos te van a decir: sí, yo debería de hacer buenas obras para ganar la salvación. Yo debería de asistir a la mezquita tal cada año para ganar la salvación. Yo debería de hacer esto y esto. Se vuelve un concepto difícil. Yo creo que para nosotros ya está muy digerido, ya lo tenemos muy masticado. Pero hay que entenderlo en el concepto preciso para que podamos también aplicarlo para nuestra vida. Hermanos, vivimos en un mundo donde hay injusticias, hay egoísmo, hay malos tratos. Decirle a alguien, explicarle a alguien que Dios ya le dio su favor solamente porque Dios así lo quiso, de repente se vuelve complicado. Pero vamos a hablar justamente de eso el día de hoy. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias porque nos permites estar aquí. Abrimos tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Permítenos, Señor, aprender de ella, que podamos entender este hermoso concepto, Señor, que tú nos has transmitido a través de tu palabra, que es la gracia. Lo hacemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Romanos 5:20 dice: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Fíjense, hermanos, que cuando Pablo escribió esta carta a los romanos, hubo quien dijo: bueno, si el pecado está a este nivel, quiere decir que la gracia está a este otro nivel. Esto quiere decir que si el pecado crece, pues la gracia va a crecer. Y de manera muy cínica hubo quien interpretó diciendo: entonces está bien que pequemos, porque si hay más pecado, hay más gracia. Así lo entendieron inicialmente, hermanos. Claro, yo insisto con esto, nosotros lo tenemos muy masticado y creo que lo podemos comprender. Pero cuando ellos leen la carta y dicen: cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, entonces ellos comprendían que mientras más pecado, más gracia. Entonces no está mal que yo peque. Entonces hasta estoy ayudando para que haya más gracia. Hubo quien lo interpretó de esa manera. Pablo tiene que explicar justamente más adelante este concepto porque lo entendieron mal. Romanos capítulo 6, versículo 1, Pablo dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y tiene que explicar y responder más adelante: nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Dios, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Lo que dice Pablo aquí es que prácticamente el pecado, junto con la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, ahí quedó. O sea, ya ni deberíamos de considerar el pecado como algo que esté presente actualmente, porque dice que ya fue crucificado junto con el Señor Jesucristo. Más adelante Pablo menciona: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Pablo explica aquí: estamos muertos al pecado, pero vivos con Dios. Prácticamente Pablo lo que nos está diciendo es: ya no consideres el pecado como algo que tú debas de hacer, porque prácticamente murió en la cruz con Cristo. Más adelante tiene que volver a explicarlo porque parece que no quedó claro, y dice en el versículo Romanos 6:15: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y responde: en ninguna manera. Gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón y libertados del pecado. Pablo explica que tenemos la gracia de Dios por la fe que tenemos en Él, y gracias a eso fuimos libertados del pecado. Pero lo tiene que explicar, porque es un concepto nuevo, es algo que ellos no habían escuchado. Todo el mundo creía que tenía que hacer algo, cumplir la ley, dar los diezmos, hacer algo adicional para poder obtener la salvación. Cada que Pablo escribía, pues tenía que explicar este concepto. Nos vamos ahora a Efesios. En Efesios él escribe lo siguiente, pónganle atención, hermanos. Dice: Él, hablando de Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces Pablo llega a otra iglesia y tiene que explicar otra vez el concepto de gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Por lo tanto, hermanos, en este tiempo podemos definir la gracia como una actitud de Dios hacia el hombre pecador, mostrando generosidad a aquellos que somos pecadores y rebeldes. Una actitud. En otras versiones, hermanos, en la versión Dios habla hoy, la gracia, en vez de escribir gracia, dicen bondad o dicen generosidad, entendiendo este concepto. Pero hermanos, la gracia no es como, a ver si lo puedo explicar de esta manera, no es como una sustancia que Dios nos pueda dar. O sea, algo como una pastilla que se toma y es de una vez. Podemos entender mejor la gracia, hermanos, como la luz del sol. Este espacio donde nosotros podemos movernos, donde podemos actuar, donde podemos pedir perdón, donde podemos vivir el día a día dentro de la gracia de Dios. Esto para entenderlo, hermanos, porque se pudiera entender de muchas cosas. Algunos escritores más modernos empezaron a definir la gracia en relación a un padre con un hijo. Dice, por ejemplo, un escritor que se llama Berghoff, dice, ya no lo encuentro aquí, ya lo perdí. Bueno, él decía, aquí está, Dios aparece en el pacto de gracia como un padre bondadoso y misericordioso que quiere perdonar el pecado y restaurar a los pecadores a su bendita comunión. Fíjense, hermanos, que aquellos que tenemos hijos, entendemos que, número uno, si nuestro bebé estuviera solo en el mundo, tiene altas probabilidades de morir. Ellos no pueden alimentarse, no pueden protegerse, no pueden calentarse de las inclemencias del sol, del frío. Prácticamente ellos están desamparados. Cuando hablamos de la gracia, hermanos, si le entendemos como este concepto del padre hacia el hijo, entendemos, hermanos, que nosotros somos como ese bebé. Estamos desamparados. Si no tuviéramos a Dios, estaríamos perdidos en nuestros propios malos deseos, en nuestras propias malas decisiones. Dice un salmo, cansado estoy de mis malas decisiones, de lo malo que he hecho. Estaríamos como el bebé, prácticamente desamparados, número uno. Número dos, hermanos, aquellos que tenemos hijos, yo creo que todo el esfuerzo que hacemos por ellos, el tiempo que invertimos, las desveladas, la leche que está carísima, los pañales que están carísimos, todo ese dinero lo hacemos sin esperar una retribución. Ya se quejó. Sin esperar una retribución, o sea, no lo hacemos como diciendo, algún día Lucas me va a pagar todo eso que le estoy invirtiendo. O sea, yo creo que no. O esperas que Abraham algún día, no. O espera, hermana, que algún día Matías, ya que se pague solo. Claro. Pero hermanos, lo hacemos de esta manera, o sea, el concepto no es como que yo espero algo más. O sea, yo algún día que crezca mi hijo y que él haga algo por todo lo que yo estoy haciendo por él. No lo esperamos así. Bajo el concepto, hermanos, de la gracia del Padre y del Hijo, lo podemos comprender así. Miren, Dios lo hace porque quiere, simplemente. Porque quiere y porque puede. Y lo hace, hermanos. O sea, sin esperar una retribución o algo que pudiera dar, hermanos. Este concepto creo que puede ser un poquito más claro para nosotros, para entender el concepto de la gracia. Porque ahora sí, hermanos, cuando leemos Efesios 2, y les voy a pedir que abran su Biblia en Efesios capítulo 2, porque este texto lo vamos a repetir, hermanos. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. ¿Ya lo tienen, hermanos? Efesios 2, 8 y 9. Está aquí. Y dice, lo repetimos juntos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe,
y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hermanos, esto cobra sentido porque la gracia es un regalo de parte de Dios. No es por tus obras, no es por tu esfuerzo, no es por lo que tú puedas hacer. Prácticamente, hermanos, nosotros somos este bebé indefenso en la vida, que sin Dios estaríamos perdidos, prácticamente perdidos. Déjenme contarles una historia, hermanos, que pudiera también dar este concepto de gracia. Había un rey, hermanos, que cada día llegaba con su corona al área donde iba a comer, una mesa grande, de roble, bonita, con muy buenos acabados, y como es el rey, siempre le acomodaban en su mesa los lugares, había vasos de oro, platos de oro. El rey llegaba con su corona, se la quitaba y la dejaba a un lado porque se iba a disponer a comer. Los sirvientes llegaban, hermanos, con la comida, los mejores manjares. Aquí traían la carne, acá traían las verduras y todo lo iban acomodando en la mesa. El rey vestía de manera siempre muy elegante, como visten los reyes. Lino fino, acabados de oro, bordados, diamantes, un poco de diamantes en la capa, en el cinturón, elegante el rey. Todos los días comía con sus hijos y empezaban a llegar sus hijos. Llegaba el primero. El primero de sus hijos que llegaba siempre venía como ensimismado, es el primogénito y venía como pensativo, era su personalidad. Vestido de manera muy elegante, una capa dorada, acabados de oro en la parte final, elegante, serio, llegaba, se sentaba y se acomodaba. Llegaba el segundo de sus hijos con un libro en mano, porque siempre le gustaba leer, y se acomodaba en la mesa. Él siempre de manera muy elegante, muy pulcro, siempre muy educado, el segundo de sus hijos, y se acomodaba en la mesa. Llegaba el tercero de sus hijos, este era el más rebelde. Siempre hay un latoso en los hijos, este era este. Y este llegaba siempre con manchas de lodo, claro, su ropa, lino fino, pero manchas porque era el que se metía en lugares que no debía, el que andaba de latoso. Siempre se distinguía porque traía un cuero, un cinturón de cuero con diamantes. Es el hijo del rey, o sea, no andaba mal vestido. Todos muy bien, 1, 2, 3, 4, todos los hijos llegaban y comían. Los mejores platillos, los mejores manjares y todos comiendo con el rey. Curiosamente, hermanos, una vez que sucedía esto, porque esto se repetía todos los días, llegaron los hijos y estaba el rey, y al lado del rey había un niño que era nuevo, que no habían visto en otra ocasión. Este niño, venía visiblemente muy diferente a todos los demás. Este niño no usaba lino fino, este niño usaba ropas comunes, pues manta, ¿no? Manta, sus chanclas ahí. Se le veía visiblemente, hermano, las manos marcadas con callos, de que hacía actividades con las manos, no como los hijos, que pues manos pulcras, limpiecitas. Se le notaba al niño en la cara, en la piel, cuando el sol te mira mucho, te empiezan a salir o manchas o resequedad. Se le notaba que este niño había sufrido y tenía estas marcas, pero estaba sentado ahí, al lado del rey. Y llegaron los demás hijos del rey y se empezaron a acomodar. Lo empezaron a ver, porque claro, es el nuevo. ¿Y este qué? ¿Y este qué onda? Cuando empezaron a comer, este pequeño niño visiblemente no conocía el protocolo de la comida. No sabía cómo usar este utensilio o este otro. De repente él quería comer con las manos. O sea, se notaba visiblemente que él no pertenecía a este lugar. Esta historia que les cuento, hermanos, está en la Biblia. Es la historia de Mefiboset. Dice la Biblia que Mefiboset fue el hijo de Jonatán, y el hijo de Jonatán, como fue perseguido, prácticamente vivió escondido. No vivió con la riqueza y la opulencia, él vivió escondido. Dice la Biblia que el rey David se acordó de su amigo Jonatán y dijo: busquen a ver si tiene algún descendiente con el cual yo pueda hacer misericordia. Y encontraron a Mefiboset. Cuando encontraron a Mefiboset, pues lo encontraron pues allá, escondido en un pueblo alejado del glamour, de la fama, de la riqueza. Y lo traen y dice el rey: de aquí en adelante vas a comer conmigo en la mesa del rey. Hermanos, quisiera que se pusieran en la posición de Mefiboset. Si alguien de ustedes ha ido a una cena muy elegante, donde ponen muchos cubiertos,
A mí me ha pasado que yo no tengo ni idea de qué cubierto usar para qué comida. Que este es para el postre, que este es para la ensalada, que este es para la entrada, no tengo ni idea. Yo veo a los demás y los sigo. Y los sigo, hermanos. Y como muy discreto para no hacer ruido y que no noten que me sobra barrio. Y hermanos, empiezo ahí a comer. Pero quiero que se pongan en su posición. Los niños regularmente, hermanos, son muy crueles. Son burlones. O sea, ellos no se andan con cosas, dicen lo que piensan. Seguramente este niño, pues lo malmiraban así como que, ¿qué onda? ¿Ya viste cómo come? ¿Ya viste cómo agarra la carne? ¿Ya viste cómo se manchó? Claro, un niño acostumbrado a la riqueza, pues vive en un mundo, hermanos, pues un poco diferente al de todos los demás. Hermanos, esta historia creo que puede ejemplificar bastante bien lo que es la gracia. Fíjense, hermanos, que nosotros somos esa persona que Dios nos permite acomodarnos en la mesa del rey. Por alguna razón, dice la Biblia que de lo vil, de lo menospreciado, de eso escogió Dios para colocarlo en la mesa del Señor. Algo que podemos entender como la gracia es esta oportunidad que Dios nos da de poder acomodarnos, siendo indignos y no merecedores de estar ahí. Seguramente hay mucha gente que maneja muy bien el protocolo de la mesa, pero te ha permitido a ti y a mí sentarnos a la mesa del rey. Dice la Biblia que alguna cualidad que tenía, bueno, no una cualidad, pero lo que tenía Mefiboset era que era inválido, paralítico. Creo que esas palabras ya están y se deben de decir, ya son discriminatorias. Ahora le llamamos discapacitado. Sí, porque ahora ya es ofensivo que les digamos así. Era discapacitado. Yo me imagino, hermanos, que Mefiboset, cuando estaba sentado en la mesa en la mesa con todos los demás, no se notaba que era discapacitado, pues está sentado. Seguramente se colocaba un manto en sus piernas para cubrirse, y si tú veías de reojo, pues hasta podría pasar como que una persona que merece estar ahí. Fíjense, hermanos, que la gracia es también como esto que cubre, hermanos, de repente nuestras imperfecciones. Nosotros no merecemos, hermanos, quisiera que nos quedara esto bien claro, no merecemos, no somos dignos, pero por alguna razón el Señor consideró nuestras vidas para sentarnos en este lugar y pasar como sus hijos, por alguna razón. Yo me imagino, hermanos, pensemos que pasado el tiempo, Mefiboset aprendió el protocolo. Primer año empezó a vestirse mejor. Segundo año empezó a conocer los utensilios, vio a los demás cómo era. Tercer año adquirió la educación, empezó a leer como los demás hijos. De repente Mefiboset ya tenía el porte, la elegancia, el atuendo, la educación de cualquiera de los hijos. Pero vayámonos un poquito más adelante, hermanos. De repente Mefiboset, echemos a volar la imaginación. Pasado el tiempo, ya le traían la comida y decía, esta comida no me gusta. Oye, pero son los mejores manjares. Sí, pero no hay algo más. Ya me aburrí. De repente le traían el plato y veía ahí una mancha de agua cuando un plato no se seca bien. No, cámbiame este plato. Vamos a pensar que de repente llegaban los sirvientes, traían la comida, lo acomodaban y de repente él empezaba a verlos por arriba de los hombros. Fíjense, hermanos, que cuando hablamos de la gracia, aquellos que llevamos muchos años en el Evangelio, de repente, hermanos, podemos llegar a tomar esas actitudes. Se nos olvida, hermanos, que nosotros venimos de un lugar donde no merecíamos estar ahí. Y empezamos a ver por arriba del hombro a los demás, como si nosotros hubiéramos sido merecedores, como si nosotros fuéramos completamente dignos de estar en este lugar. Y empezamos a fijarnos en pequeños detalles, empezamos a ver las cosas negativas, empezamos a ver las pequeñas cosas que quitan quizá el glamour de lo que estamos, del lugar en el que estamos, hermanos. Y empezamos a fijarnos en cuestiones como el chisme, como que la lámina hace mucho ruido cuando llueve, como que hace mucho frío aquí en la iglesia, ¿por qué no ponen calentadores? O cuando hace mucho calor, hace mucho calor, ¿por qué no ponen ventiladores?
Y empezamos a quejarnos, hermanos, de cosas que no deberíamos. Fíjense, hermanos, que nosotros deberíamos estar muy agradecidos, hablando de este término de gracia, porque, hermanos, nosotros aquí tenemos agua potable, o sea, tenemos para lavarnos las manos, para utilizarlo. Vean a nuestros queridos hermanos, por ejemplo, en Nigeria, ellos no tienen esta oportunidad. Aquí tenemos la oportunidad de traer a nuestros hijos con total libertad a la iglesia y que estén aquí, hermanos. En China no pueden llevar a sus hijos, es un riesgo. No los pueden llevar, no está esta libertad. Nosotros tenemos, hermanos, la iglesia abierta, las ventanas, podemos cantar a todo pulmón y que nos escuchen allá afuera, hermanos. Eso no ocurre en otros países. Lo cantan de manera muy discreta o no cantan, porque no los pueden escuchar, porque está penado. Pero claro, como aquel hijo ingrato, que de repente, pasado el tiempo, siente que merece todo y se empieza a quejar de las pequeñas cosas, nos puede llegar a pasar eso a nosotros, hermanos. Cuando hablamos de la gracia, hermanos, tenemos que recordar que Dios nos consideró a nosotros sin que lo mereciéramos. ¿Qué cualidad podríamos decir nosotros que tenemos para que Dios nos haya visto? Ninguna. Y esto, hermanos, cuando lo explicamos a los demás, cuando lo explicamos a alguien que inicia en la fe, se vuelve complejo. No es fácil de entender. La gente está acostumbrada a que debe de hacer algo, a que debe haber una retribución. Pero la gracia de Dios es así, hermanos. La gracia de Dios llega con cualquier vida que Dios decide y la toma y la usa y la limpia y la purifica y la viste y la acomoda para que se pueda sentar a la mesa del rey. Le pone ahí el mejor alimento, le pone el lugar, le pone todo. Hermanos, cuando hablamos de la gracia estamos hablando de esto. Dice la palabra, porque por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, es de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, yo nada más quisiera enfatizar esta parte. La mejor manera en la que nosotros podemos mostrar una buena actitud a este regalo inmerecido, a este favor de Dios hacia nosotros, que entendemos como la gracia, es la gratitud. Es la mejor manera. Dice la Biblia, den gracias a Dios por todo. Señor, gracias por la enfermedad. Señor, gracias porque me lastimé mi rodilla y ya no puedo ir al karate. Gracias, Señor. Señor, gracias porque me quedé sin trabajo. Gracias. Señor, gracias porque ando mal de los ojos, me arde, no los aguanto. Gracias. Gracias Señor, por aquello que me das. Fíjense, hermanos, que esta es la mejor manera en la que nosotros podemos retribuir la gracia de Dios. Y no porque Dios nos lo pida, hermanos. O sea, no es como que algo que dice, si me das las gracias, bueno, te voy a dar más. No es como nosotros, que si vemos y alguien nos agradece, se muestra buena onda, bueno, va, te voy a ayudar. No, Dios no es así. Dios, hermanos, nos lo da sin pedir nada a cambio. Además, sabe que no podemos, hermanos. Nuestras mejores obras, en realidad, son indignas delante de Dios. Pero aún así Dios nos permite estar en esta relación, en esta comunión, sentados a la mesa del Señor. En este sentido, hermanos, nos conviene entonces darle gracias a Dios por todo lo que nos da, por todo lo que nos provee, por todo lo que nos gusta y por lo que no nos gusta, por lo que consideramos una bendición y lo que no consideramos necesariamente una bendición. Hay que dar gracias a Dios por todo. Hermanos, pónganse de pie y vamos a hacer una oración. Y esta oración, hermanos, vamos a darle gracias a Dios. Estamos hablando de la gracia del Señor. Y la mejor manera de retribuirla es a través de la gratitud. Entonces vamos a decirle gracias al Señor por todo. Padre, te alabamos porque eres un Dios bueno con nosotros. Y sin merecerlo, Señor, sin ser prácticamente nada, has considerado nuestra vida para estar delante de ti. Nos das este espacio, Señor, este lugar, un templo agradable, Señor, que nos cubre de la lluvia, del frío. Nos das estos instrumentos, Señor, que tenemos para poder cantarte. Padre, estos micrófonos para poder compartir. Padre, no carecemos de nada y has sido muy bueno con nosotros. Señor, vemos que algunos de nuestros hermanos están pasándola mal en otros lugares, Señor. Hay mucha persecución y está creciendo. Y Padre, confiamos en el nombre de Jesús en que todo esto tiene un propósito delante tuyo. Y hablando, Padre, de la bondad que has tenido hacia nosotros, de la gracia que nos muestras a nosotros, Padre, queremos darte las gracias por todo lo que nos das. Padre, porque eres bueno.
No permita, Señor, que olvidemos en algún momento esto que has hecho por nosotros. No permita, Señor, que nosotros nos sintamos superiores, mejores a los demás, sino que, Padre, en tu bondad, nosotros podamos ser transmisores de esta gracia que tú has manifestado en nosotros. Padre, permítenos ser luz en donde quiera que estemos. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno con nosotros, nos das, nos provees, nos bendices, nos cuidas. Te agradecemos por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen su lugar, hermanos.